Sean bienvenidos una vez más a la máxima expresión del terror en YouTube, esta vez con el segundo capítulo del especial de julio de creepypastas no tan conocidos. Espero que hasta ahora hayan disfrutado el máximo terror, y hoy, en esta ocasión, como siempre, disfrutaremos de más creepypastas. Sin más interrupciones, comenzamos. Hola amigos. Ya sé, es raro que yo sea el primero en contar una historia. Pero como ven, hoy Cristóbal y Sau se la pelaron, porque hoy vengo con todo. Comienzo. Tom Toucher. Se despierta como de costumbre, empapado en sudor, respiración costosa a falta de aire y todavía con algo de sueño. Las pesadillas no solían ocurrirle hasta hace 2 semanas. Todas las noches a las 4 de la madrugada, su sueño se terminaba como si escaseara del mismo, pero no era así. Finalizando con él, la terrible pesadilla que acababa de tener, y salvándose así de su terrible tormento en el mundo somnoliento. Mira el interruptor de la luz y solo piensa en levantarse a encenderla, pero lo que ocurría con él le hacía pensar que no debía hacerlo. Duda, necesita de la luminosidad para sentirse a salvo. Se encuentra entre una encrucijada. Toma su cabeza con ambas manos y rompe el silencio con unas suaves palabras que se escapan de sus secos y rotosos labios. ¿Qué me está ocurriendo? Hace 2 semanas, aproximadamente, luego de salir de trabajar, decidió alquilar un VHS de una tienda a 5 cuadras de su casa. Pensó que así podría despejar su mente luego de una ardua semana de duro trabajo. Se encaminó hacia el lugar, cruzó el umbral que separaba el establecimiento de la calle y preguntó por alguna película nueva que no haya visto ya, debido a que alquilar VHS era una rutina de fines de semana desde los últimos 3 años y medio y el lugar ya le había ofrecido todo lo que tenía. Su pasión por la cinematografía era demasiado grande y disfrutaba mirar estas obras de arte a través de la pantalla chica que se encontraba en el living de su departamento. El comerciante, que ya conocía su nombre y a él, negó tener nada nuevo, pero sugirió que revise el depósito de películas situado en el fondo del lugar. Con una sonrisa forzada musitó un gracias en un tono de voz bastante bajo. Caminó por los vagos pasillos que separaban unos estantes de los otros, en los que reposaban miles y miles de filmes. Llegó hasta una puerta de roble y giró la perilla. Ahí estaba, el candente depósito. Miles de cajas mohosas y en mal estado acomodadas una sobre otra que dejaban ver esos casetes sobresalientes de las mismas, brillando bajo la tenue luz que entraba y se reflejaba en ellas desde el cuarto contiguo. Encendió el interruptor y comenzó su búsqueda. Casi media hora pasó entre lectura y más lectura de nombres de películas ya vistas, cuando encontró lo que estaba buscando. Un VHS en muy mal estado dentro de una caja que hacía de soporte en la pata de una mesa que se encontraba en una esquina del cuarto, la cual, como era de esperarse, sostenía más cajas encima. Quitó su hermoso hallazgo de su lugar y leyó que el nombre, Tom Toucher, no la toques, figuraba. Sus cansados ojos se iluminaron al leer esto, ya que era algo que nunca antes había visto. Salió del cuarto y lo llevó a la recepción, depositándolo en el mostrador ante la mirada intrigante del comerciante. No te recomiendo llevarte esto, sugirió el joven del mostrador. Lo llevó, respondió el alquilador. Esa película es mucho más vieja que la llegada de los antiguos dueños, mucho más vieja que la construcción de este edificio. Probablemente ni funcione ya. La trajo un tipo que parecía loco hace más de 2 meses. Lo llevó. Está bien. El joven del mostrador anotó el precio en el computador que se encontraba a su derecha. El alquilador sacó $7 y se los entregó, pero antes de que este dinero cayera en manos del comerciante, nuestro joven notó que el precio era más bajo que lo habitual. Supuso que era por el mal estado del VHS. Pagó y se marchó del lugar luego del saludo de buenas noches de parte del joven del mostrador. Atraviesa las oscuras calles que separaban el local de su departamento, rompiendo el viento que corría en contra y tarareando una canción que había escuchado anteriormente ese día en la radio. A los pies del edificio, mete la mano en el bolsillo del tapado negro que llevaba y saca una brillante llave, introduce la misma en la cerradura de la puerta y la hace girar 2 veces. Esta se abre lentamente para dejar paso al joven. Sube las escaleras y repite el mismo acto en la puerta de su hogar. Entra y traba la cerradura. Deposita sus cosas en un pequeño closet al costado derecho de la entrada y se sienta en el sofá, no sin antes introducir el VHS en la ranura de la videocasetera. Presiona play y se prepara para la acción. Como era de esperarse, parecía que el video no funcionaba. Decepcionado, decide esperar un par de minutos para asegurarse de que su pensamiento era correcto.
Cuando por fin se decide a quitarlo, una pantalla en negro interrumpe su casi incorporación del sofá. El video comenzó, pasando de la pantalla negra a la blanca intermitentemente. Un sonido casi ensordecedor abrumaba sus oídos. Era como un zumbido. Distingue lentamente una voz pidiendo ayuda, una terrible voz ronca de una mujer. El zumbido va desapareciendo a medida que este grito iba aumentando el volumen, y la intermitencia de blanco a negro iba siendo interrumpida por un rostro que se veía tenuemente. Precipitado piensa que esto es lo más raro que ha visto, pero recuerda haber observado obras así de abstractas en la Universidad de Cinematografía de locos productores cuyos objetivos eran cautivar a los espectadores con mensajes subliminales. La imagen comienza a tomar firmeza, era el rostro de una mujer totalmente golpeado, sin ojos, sin dientes, casi sin cabello y ensangrentado. Pantalla en negro nuevamente. Silencio. Letras extrañas casi irreconocibles aparecen rápido, una y otra vez, como si se estuviera reproduciendo en un proyector y faltaran cuadros en la cinta. Luego, una imagen que hace su aparición de la misma manera que lo hicieron esas letras, parecía una foto. Intrigado, baja la velocidad de reproducción y se percata de que era un video con cuadros faltantes. Presta atención y puede ver cómo una mujer es brutalmente violada de todas las maneras posibles mientras es golpeada fuertemente por un robusto hombre. Otra vez la intermitencia de pantalla blanca a negra y el grito de ayuda ronco hacen su aparición. El filme termina, se incorpora, saca el casete de la videocasetera y lo introduce en su caja. Piensa que es hora de comer y oye un ruido en la puerta de entrada, como si uñas la rasgaran. Atónito, deja lo que hacía y se dirige a la entrada. No abre la puerta sin antes observar por la mirilla. Una mujer, abre y le pregunta qué necesita. La mujer, de pálido rostro, cabello negro hasta los hombros y vestido rojo con zapatos del mismo color, lo mira. ¿Tengo pulso aún? No lo sé. Dime si aún respiro. Dígame qué necesita, señorita, estoy haciendo algo importante. Ya no soy importante para ti. ¿Por qué me hiciste esto? Disculpe. ¿Por qué lo hiciste? Mire, señorita, no sé lo que busca, pero llamaré a emergencias si no se marcha. ¿Tengo pulso aún? Si le respondo eso, ¿dejará de molestarme? No lo sé, no siento nada. Responde mientras toca sus frías y pálidas muñecas. La extraña mujer sonríe y se marcha. Piensa que esto es un tanto extraño, pero luego recuerda el video que acababa de ver y le parece que, hasta ahora, era lo más normal de la noche. Clava nuevamente la cerradura, cena algo improvisado, apaga las luces y se tumba exhausto en su cama. Fue en ese momento cuando empezaron sus pesadillas. Mirando la pared, siente cómo el sueño y el cansancio invaden su cuerpo y termina en sus ojos. Lentamente, la pared se va haciendo borrosa, junto con los muebles que yacen apoyados en ella. El leve sonido de la calle va desapareciendo a medida que su visión disminuye. Se encuentra en su tibia cama, parece que quiere conciliar el sueño y no lo logra. Lucha contra la pereza para levantarse, pero advierte que algo no está bien. Todo el amueblado de la casa se encuentra en distintas posiciones en respecto a sus originales. Ignorando esto, a sabiendas de que es un sueño, se incorpora y camina derecho al baño. Está a punto de encender la luz cuando una voz en su conciencia le advierte que no lo haga. Haciendo caso, abre la perilla del lavabo a oscuras y se enjuaga la cara. Un sabor a óxido invade su boca. Sus ojos arden. Escupe. Toma la toalla del tubo y seca su rostro. La tubería se debe haber descompuesto de nuevo, dice por lo bajo. Arrastrando los pies se dirige a la cocina. Abre la heladera buscando algo fresco que beber y así quitar ese asqueroso gusto de su boca. Al hacer esto, un olor nauseabundo ingresa por sus vías respiratorias, dejándolo casi atónito, y generando una mueca de repulsión, la cierra. Quiere prender la luz, pero esa voz en su conciencia le advierte nuevamente que no lo haga. De repente, murmullos. Se alerta de que vienen del recibidor. Se asusta. Tantea la mesada detrás de él, encuentra lo que buscaba y se aferra fuertemente a ese objeto. Un cuchillo. Su corazón comienza a hacerse sentir y una sensación de calor lo invade desde adentro hacia afuera. Camina sigilosamente hacia la pared que divide la cocina del recibidor, se apoya en esta y de esta manera camina hasta la arcada. Asoma su cabeza y contempla una escena que lo hace sudar frío. Un cuerpo totalmente golpeado yace boca abajo en el suelo. Dos hombres discuten por lo bajo qué hacer con esto, hablando con un acento extranjero. Probablemente sean rusos. Uno de los hombres sostiene una cámara de video bastante vieja. Siente un impulso, esa voz en su cabeza le dice que salte contra ellos y los apuñale por la espalda, quizás sean asesinos, o ladrones, o secuestradores. Dios sabrá qué le habrán hecho a la pobre muchacha. Pero, entonces, su latente corazón aumenta su volumen. Esas contracciones del miocardio hacen que el sonido sea altamente audible.
Los hombres voltean hacia él y entonces contempla el rostro derretido de estas personas, era como si estuvieran quemados. Abren su dislocada mandíbula dejando ver un gran agujero negro que lanza un terrible aullido que arrasa con sus oídos, y un olor a putrefacción lo vuelve a invadir. Los hombres se convierten en una sombra que desaparece en lo recóndito de la oscuridad y la mujer yaciente en el suelo se intenta incorporar de dificultosa manera. Pálido, solo se queda ahí, contemplando todo. Ya no piensa, ni siquiera sabe que está temblando. La mujer dobla sus articulaciones, haciendo un terrible ruido de huesos rotos, y solo se escuchan leves palabras que dice una y otra vez. Ayúdame. Extiende su brazo hacia el joven, esperando que éste la tome de la mano. Sin más preámbulos, él se acerca rápidamente a la moribunda mujer y sostiene su mano, pero en fracción de segundos, esta tironea del brazo del muchacho guiándolo hasta su deteriorado rostro. Pulso aún. Da un salto. Se incorpora con dificultosa respiración. Observa a su alrededor. Todo normal. Gira a su derecha y vomita el suelo. Siente su cuerpo empapado en sudor y totalmente caliente. Esquivando su vómito, atina a encender la luz. Su cuarto, totalmente normal. Sostiene su cabeza con una de sus manos y acaricia su cuello. Camina hacia el baño y enciende nuevamente la luz de este. Enjuaga su rostro, no sin antes percatarse de la nítida agua que emanaba de la canilla del lavabo. Entonces, advierte de un hematoma marcado en su brazo en forma de mano en el mismo lugar donde la mujer lo había agarrado. Siente que se va a desvanecer del susto. Mira su reflejo en el espejo. Lucía pálido y su cabello mojado a causa del sudor, pero denota la presencia de alguien más en el cuarto de baño además de él. La mujer que había visitado su departamento la noche luego de ver el video. Tengo pulso aún. Sonríe tétricamente y su rostro comienza a deformarse. Da un salto. Se incorpora con dificultosa respiración. Se da cuenta de que fue un sueño dentro de otro sueño. Trata de mantener la calma, levanta la vista y ve la sombra de una mujer parada a los pies de su cama. Sale de la cama corriendo sin encender las luces y se dirige a la puerta de entrada. Sellada. Intenta abrir una ventana. Selladas. La sombra lo siguió y solo lo observaba desde el centro del living. ¿Qué quieres de mí? Grita. Ayúdame. ¿Cómo puedo ayudarte si lo único que haces es atormentarme? Tengo pulso aún. No, no lo tienes, estás más muerta que cualquier cosa. La sombra de la mujer emite un grito como de animal. Comienza a llorar. Él solo atina a tapar sus oídos con sus manos y se retuerce a causa del insoportable dolor que provocaba el aturdidor sonido. Siente un tibio y espeso líquido emanando de sus oídos. Basta. ¿Qué quieres de mí? Grita en la oscuridad. La mujer cesa de gritar. Camina hacia él. Acaricia el rostro del joven y susurra algo en su deteriorado oído. Hace 2 semanas que convive con ella. Lo atormenta y lo hace enloquecer. Cada sueño es aún más y más doloroso. Se despierta con cortes profundos, dolorosos rasguños en su espalda, mordidas que le quitan importantes pedazos de carne, gigantes hematomas. Cada vez más y más violento. Sonríe en la oscuridad. La ve parada a los pies de la cama. Toca el suelo con los pies y se para. Ya sé lo que quieres de mí. Camina hacia la cocina, tantea la mesada y toma un cuchillo. Camina hacia el living, no sin antes pasar por el recibidor. Bajo la puerta de entrada, miles de cartas de avisos. Las de la tienda de alquileres de VHS, de su trabajo, de su familia. Todas advirtiendo que no sabía nada de él durante largo tiempo, que su teléfono no estaba en función y que era la única manera de contactarlo, que por favor respondiera o intervendrían con la policía. Haciendo caso omiso a estos papeles dentro de sobres que releyó una y otra vez esa semana, toma el VHS de la mesa. Lo observa durante unos cuantos segundos. Vuelve a sonreír y lo avienta por la ventana. La fría brisa del viento del 9º piso que logra entrar choca contra su pálido rostro y luego recorre la habitación. Unos fríos brazos lo abrazan por la cintura y unos labios rotosos besan su mejilla. Ya sé qué es lo que quieres de mí. Murmura y la mira fijo. Levanta el cuchillo. Con un movimiento horizontal, corta piel que despide sangre por todo el departamento, salpicando cualquier superficie que encuentre. Un cuerpo cae en la penumbra. Su temblorosa mano sostiene un cuchillo ensangrentado que luego de unos minutos cae al suelo. En la calle, un hombre camina despreocupadamente cuando se da cuenta de que vidrios rotos llenan la vereda de un edificio, junto con un VHS. Lo levanta, mira hacia arriba y se da cuenta de la ventana rota de donde cayó. Lee el título del video. Don't touch her. Interesante historia, James. Aunque la mía es un tanto más misteriosa, ya que trata de algo que nadie ha visto. Y la única persona que vio el misterio, se suicidó. Comienzo.
la chica de Viator. Aquella mañana el día apareció resplandeciente en el cuartel almeriense de Viator. Como todas las mañanas, los legionarios salimos a correr por el desierto de Tabernas, preparando el cuerpo en aquel intenso calor para una futura misión en el extranjero que se presumía era en Afganistán, por lo que el comandante nos dejó caer. Tras las prácticas de tiro y la vuelta al cuartel, estábamos todos tomando unas cervezas al terminar el turno, y haciendo comentarios sobre la jornada de fútbol de esa semana, de lo mal que iba el país con la crisis, de todo un poco. Alguno de mis compañeros bromeaba con la presentadora de las noticias de Antena 3. Todo era normal aquel caluroso día de verano. Ya dentro, el sargento Ramírez adjudicó los turnos de vigilancia y las guardias, y esa noche nos tocaba a Jesús, nombre ficticio, por respeto debo conservar el anonimato de mi compañero, y a mí vigilar la ruta que cruzaba el cuartel y una gran casa, que era propiedad del mismo, a partir de las 11:30. Aquella gran casa fue entregada al cuartel legionario de la base Álvarez de Sotomayor en Viator, Almería, por la Junta de Andalucía a principios del 2000 y prometieron una subvención para la reforma del inmueble en pos a darle uso militar, pero dicha subvención nunca llegó y con el tiempo se olvidaron del asunto. Pero al ser propiedad del cuartel debía ser vigilada, ya que en no pocas ocasiones muchos drogadictos o gente sin techo se colaban en el interior y convertían el sitio en un centro de tráfico de drogas y armas blancas. Como toda casa abandonada tenía sus leyendas urbanas. La mayoría de los habitantes de Viator decían que en aquella casa vivía una familia con bastantes posibles económicos y que Dios solamente les entregó una única hija que sería la heredera de toda la fortuna de esa familia de comerciantes y banqueros. La muchacha era rubia, de largos cabellos ondulados color oro y una blanca piel. La guerra civil llegó a España y aquella chica se vio sin padres de un segundo a otro a causa de los bombardeos republicanos. La gente dice que se encerró en casa sola y que jamás salió. Al finalizar la guerra y tras que Franco tomase el poder, la Guardia Civil sacó de aquella casa el cuerpo de la joven, desprovisto de vida y en avanzado estado de descomposición. Había muerto de hambre según la autopsia. Algunas personas aseguraban verla caminar por la casa y aparecerse a los que pasaban enfrente de su propiedad. Nadie, por supuesto, creía en tales afirmaciones, y en todo el pueblo eran tomadas como leyendas urbanas para dar miedo a los pequeños. Tan solo los más ancianos aseguraban haberla visto con su vestido blanco impoluto mirar por la ventana. Pero no eran más que cuentos absurdos. Aquella ruta la hicimos montones de veces, y si bien nunca entramos en aquella casa, y jamás vimos algo extraño, la noche cayó y con ella una suave brisa refrescante que sofocó la frente ardiente de más de uno. Jesús y yo preparamos el fusil HK-36 y la pistola como mandaba el protocolo, y cogimos el jeep militar para hacer la vuelta de reconocimiento tal como estaba ordenado. Avanzamos despacio, a unos 20 km por hora. El camino estaba repleto de piedras y tierra, y la suspensión del vehículo acusaba cada bache notoriamente, y a veces daba la sensación de estar montado en alguna atracción de feria a mitad de la nada. Las luces del vehículo alumbraban a unos 20 metros por delante de nosotros y no se veía nada extraño. Algún zorro correr asustado por el motor o por el reflejo de las luces, pero saliendo de ahí no había nada que señalar, ni siquiera el viento. Al cabo de unos 10 minutos llegamos a la casa. Aquella casa era enorme y constaba de 2 grandes plantas y un ático gigante, además de un gran patio, en el que un columpio oxidado parecía observar la casa desde el fondo. Decir que su aspecto era el de una casa abandonada, sería no hacer justicia a la sensación terrorífica y tétrica que transmitían sus paredes y sus cristales rotos alumbrados por la luz de la luna llena, en aquel silencio imperial tan solo roto por el motor de un jeep, que, como embobado por algún hechizo, redujo su velocidad y ambos pasamos la vista sobre el edificio. Por una de las ventanas destrozadas de la primera planta el reflejo de una luz roja llamó poderosamente nuestra atención. Joder. ¿Viste eso? ¿Lo viste, tío? Dijo Jesús con un tono de voz muy alto. Sí. Ahí dentro hay alguien. Esa luz roja puede ser de un fuego. Ya tenemos otro drogadicto dentro de la casa. Madre mía, esto no va a terminar nunca, dije con tono de estar harto de la misma historia.
Jesús detuvo el vehículo, y agarrando los fusiles bajamos a inspeccionar la casa por dentro. En el interior el olor a espacio cerrado era insoportable. El suelo estaba recubierto de una capa gruesa de polvo y tierra. De las paredes aún colgaban los cuadros antiguos y los relojes de pared que se detuvieron mucho tiempo atrás. El polvo y las telarañas lo cubrían todo. Aquella capa del suelo llegaba a ser tan espesa, que la huella de las botas de combate se quedaba marcada denunciando la pisada. Pasamos por un estrecho pasillo apuntando con el fusil. No sería la primera vez que los militares que inspeccionaban la zona habían sido atacados por prófugos de la justicia o gente de mal vivir, y al llegar a la zona que se suponía que fue el salón, no había nada. Aquella gruesa capa de polvo marcaba nuestras huellas, y si allí hubiese habido algo, por pequeño que fuese, su rastro debería de estar marcado, pero no era así. Allí no había nada, ni siquiera restos de velas, linternas o pequeños hornillos a gas. El salón estaba tan vacío y tan intacto como lo había estado todos aquellos años. Bajamos las armas y colocamos el seguro mirándonos con cara de incrédulos. Ambos sabíamos que habíamos visto y sabíamos que eso fue real. Aquella luz roja fue real. La vimos claramente ambos, pero sin embargo al llegar allí no había nada. Volvimos a revisar la zona y aquello estaba desierto, y ni por asomo había el más mínimo rastro que indicase lo contrario. Cuando decidimos dar media vuelta y volver al jeep para continuar con la ruta de vigilancia, escuchamos un fuerte golpe en la planta de arriba más o menos justo encima nuestra, así que de nuevo emprendimos la marcha hacia arriba, esperando encontrar a alguien que estuviese arriba y llevarlo detenido al cuartel. Pasamos por un pasillo paralelo al de donde habíamos venido y topamos de lleno con la escalera estrecha que subía hacia el piso superior. Jesús subió en primer lugar y casi pegado a su espalda, cubriendo la retaguardia subía yo con paso decidido. Un gran pasillo recto se abrió a nosotros con habitaciones a ambos lados pero con algunas puertas cerradas, mientras que otras habían sido directamente arrancadas. Jesús se dirigió hacia uno de los interruptores y lo pulsó. ¿Qué haces?, le cuestioné. Pensar con la cabeza, me respondió en tono jocoso. Ninguna luz se encendió ya más que obvio. Aquella casa estaba abandonada desde hacía casi 50 años. La instalación eléctrica estaría podrida literalmente y apostaría mi vida a que no estaba ni siquiera conectada a la red de suministro eléctrico de Almería. Probamos varios interruptores pero ninguno dio resultado. Nos colocamos a ambos lados del pasillo y revisamos una a una las habitaciones esperando encontrar algo ahí arriba, pero si bien la capa de polvo allí era algo más tímida, aún se notaban nuestras pisadas. Pero como bien cabe esperar no encontramos a nadie ni tampoco indicios que indicasen que allí había habido alguien. Estábamos solos. Mientras yo revisaba la última habitación de mi lado del pasillo, Jesús fue a encenderse un cigarro mientras me esperaba, pero apenas le dio tiempo a coger el mechero cuando algo le llamó la atención. Me dio una palmada en el hombro y me señaló con la vista hacia el fondo del pasillo. He visto algo. Te lo juro. Ahí había alguien, decía mientras apuntaba con el fusil. ¿Qué viste?, le decía mientras preparaba mi arma. No sé. Solo pude ver a alguien bajando la escalera. Tenía el pelo largo y bastante sucio y despeinado. Y me señaló con la cabeza para ir en busca de esa persona. De nuevo no encontramos ni una mísera pisada y mucho menos a esa persona que Jesús decía haber visto. Buscamos por toda la casa. Cocina, aseos, patio. Tan solo estaban nuestras huellas. Allí no había nadie. Decidimos dejar el asunto así y volver al jeep para dar una vuelta por el monte y así ver si había cazadores furtivos como venía siendo costumbre desde hacía algunos años por allí. La ruta fue tranquila. Paramos a orinar, fumamos un cigarro y prácticamente nos olvidamos del asunto. En el camino de vuelta a la ruta era una balsa de aceite, mansa como un corderito, y llegamos a la parte de la casa. Algo llamó poderosamente mi atención y miré hacia la parte de arriba, y ahí la vi, claramente mirando el vehículo. Era una mujer. Estaba vestida con ropas blancas muy rotas y el pelo despeinado y sucio. La he visto, tío. Esa hija de su madre no se va a volver a reír de nosotros, le dije a mi compañero saltando del vehículo prácticamente en marcha. Joder que no.
Esta noche duerme en el calabozo y mañana pasa a manos de la Guardia Civil. Apuntamos con los fusiles hacia la entrada de la escalera y con un paso muy decidido nos encaminamos a ella subiendo rápidamente peldaño a peldaño, y registramos cada rincón de la segunda planta, tan solo para volver a ver que allí no había nadie. Ni un mísero rastro. Nada. Algún cacharro de la cocina cayó al suelo de forma grotesca y provocó la ira de mi compañero. Me cago en su puñetera nación. Esta tiene ganas de cachondeo. Registra otra vez esta planta y yo voy abajo. Se va a cagar. Decía Jesús, quien emprendía camino escaleras abajo con un señor enfado. Debo admitir que quedarme allí arriba solo me dio un poco de respeto. Los legionarios no somos para nada cobardes ni fáciles de asustar, pues nuestra máxima es viva la muerte, y la parca está presente en muchos de nuestros himnos, oraciones y canciones, pero aún así aquel sitio me daba escalofríos. Revisé una a una las habitaciones por tercera vez consecutiva y nada ni nadie apareció allí. Cuando estaba a punto de bajar con mi amigo, vi que bajo el hueco de una de las puertas aparecía la misma luz roja y con la misma intensidad que vi al principio de la noche, así que abrí la puerta de una patada, y gritando una serie de palabras soeces y malsonantes, entré solo para darme cuenta de que allí, para variar, no había nadie. Por un momento me perdí en el pensamiento de que quizá me estuviese volviendo loco, hasta que de repente escuché el fuerte grito de mi compañero que procedía de abajo, seguido de una ráfaga de 3 disparos y un cuerpo caer al suelo. Bajé rápidamente las escaleras mientras le llamaba a voces y apuntando a cada esquina llegué al salón, que era donde se encontraba Jesús. Estaba tirado en el suelo con los ojos llenos de lágrimas y estaba apuntando con la pistola al frente, pero allí no había nadie. Estaba apuntando a nadie. Su fusil estaba a 2 metros de él tirado en el suelo y la marca de los 3 disparos se reflejaba perfectamente en la pared. Jesús, ¿qué pasa? Responde, tío, ¿qué pasa? Y lo zarandeaba fuertemente e intenté quitarle la pistola, pero la tenía agarrada con una fuerza extrema. Le gritaba y lo zarandeaba más fuerte hasta que arrugó su cara y comenzó a llorar como un crío desconsolado al que le quitaron un caramelo. Recogí su fusil e intenté hacer que se levantase, pero era del todo imposible. Tuve que levantarlo y cargarlo en mis hombros y salir en dirección al jeep para ir de camino al cuartel. Lo monté en el asiento del copiloto y arranqué el coche, no sin antes echar un vistazo a la casa, y en la segunda planta, allí estaba. Aquella mujer rubia, con una cara pálida y serena, nos miraba como pidiéndonos no abandonar la escena. Apreté el acelerador, y su cara se tornó en una cara de odio que nunca vi y la luz roja volvió a encenderse una fracción de segundo. Mientras corría con el jeep avisé por radio a la guardia y al centinela para que abriesen la puerta rápidamente e hice señales con las luces largas del vehículo para que abriesen el portón. Al llegar dejé el coche tirado de cualquier manera y un equipo médico rápidamente vino y atendió a Jesús, el cual tenía un ataque de pánico y una crisis profunda de ansiedad. Sus pulsaciones estaban casi a 200 por minuto y le costaba respirar. Una vez que estuvo estable presentamos parte delante del capitán, que solamente se limitó a decir que no era la primera vez que incidentes de este tipo pasaban en aquella ruta. Con el nuestro era el quinto y el más fuerte de todos. Nos hicieron pruebas toxicológicas para ver si habíamos consumido algún tipo de estupefaciente, pero los resultados fueron negativos en 3 pruebas diferentes. Jesús no dijo mucho sobre lo que vio aquella noche. Nunca lo hizo y tras eso no volvió a ser la misma persona dicharachera que fue en su día. Nada más al terminar con el servicio diario se iba a su habitación a llorar. Ni los antidepresivos surtían el más mínimo efecto y había tenido varios intentos de suicidio. Se le dio un permiso de unos días en el que fue a ver a su mujer y su hija, y volvió 6 horas antes de que el permiso terminara. Esa noche hubo que reducirlo entre 4 hombres. Intentó saltarse la tapa de los sesos. Ni siquiera nuestros psicólogos sabían qué le ocurría y fue apartado del servicio como legionario. Pocos días después de su vuelta del permiso, el capitán ordenó su baja forzada por depresión y al día siguiente, cuando me ordenaron comunicarle la noticia, lo encontré ahorcado en su habitación. Avisé al sargento y al cabo de guardia, quienes me ordenaron descolgarlo y tras eso llamar a la familia para darle la noticia.
No tuve el valor suficiente de hablar cuando quien cogió el teléfono no era más que su hija pequeña que preguntaba por su padre. Nunca nadie supo a ciencia cierta qué sucedió esa noche en la planta baja de aquella casa. Nadie sabe a ciencia cierta qué vio Jesús esa noche. Fuese lo que fuese, lo trastornó muchísimo, hasta el punto de acabar con su propia vida de la manera más cruel posible. Hijo de puta. ¿Qué te pasa, Sau? Vete a la mierda con tus screamers. En fin, yo les traigo una leyenda, más que un creepypasta, espero lo disfruten. La hija de la perra. En el pueblo de nuestra historia, un apuesto joven y una muchacha encantadora del lugar se enamoraron locamente, y luego, con el tiempo, se casaron. Tras el matrimonio iniciaron los problemas, pues la esposa no cedió desde el primer momento a las exigencias amorosas que en la vida íntima le hacía su esposo, movida quizás por la falta de orientación de sus padres en lo concerniente a las relaciones sexuales. La vida se fue agudizando en aquel matrimonio porque la muchacha no cedía en ningún momento, a pesar de las caricias y ternura que le prodigaba el esposo anhelante y desesperado. Transcurría el tiempo, y él, valiéndose de los ardides masculinos, fracasaba en sus intentos. La invitaba al lugar donde trabajaba, pero aún fuera de la casa siempre se negaba a las insinuaciones amorosas de su marido. El muchacho tenía una perra, que fiel con su amo lo acompañaba por todas partes, en las mañanas, las tardes y las noches. Un día, impulsado por la necesidad biológica, en un acto desesperado, tuvo relaciones sexuales con la perra. Transcurrió el tiempo y el mozo siguió practicando las relaciones contranaturales. Pasaron los meses y, a pesar de la anormalidad de los sucesos y de la intranquilidad hogareña, los jóvenes esposos seguían amándose a su manera. Una tarde, mientras la pareja paseaba por el campo, la madre del muchacho, que estaba ocupada en la cocina, escuchó con sorpresa que debajo de la cama de los jóvenes esposos lloraba un niño. El estupor llenó el corazón de la noble anciana cuando vio que la perra envolvía con una de sus patas a una recién nacida, lamiéndola y arrullándola mimosamente. La buena señora, después del gran susto, cubrió la niña con una sábana blanca y la depositó en la cama que se encontraba vacía. Cuando llegó la pareja, sin salir aún de su sorpresa, la anciana les contó lo ocurrido. Casi me muero cuando vi que la perra había parido esa niña. No puedo explicarme ese fenómeno. El muchacho, agobiado por el peso de las circunstancias, bajó la cabeza avergonzado. Sin decir nada encaminó sus pasos hacia la iglesia del pueblo para confesar su culpa. El sacerdote, al escuchar la extraña confesión, manifestó: «Hijo mío, grande es tu pecado. Ve a tu casa y trae a tu esposa, que tengo algo que decirle». Al comparecer la muchacha ante el sacerdote, éste la contempló detenidamente con el rostro severamente contraído, y dijo: «Mujer, tú tienes que cargar con parte de esta terrible culpa, porque esto ha sucedido al no complacer los deseos legítimos de tu esposo. Esto es un castigo divino. Ahí está esa criatura. Llévatela. Es tuya y tienes que quererla y cuidarla, como si fuera el fruto de tus entrañas». Pasaron los años, los verdes parajes seguían mostrando la opulencia natural y las campiñas se revestían de singular policromía. Nadie parecía recordar el extraño suceso, que llenó de consternación a los personajes de nuestra historia. La niña se convirtió en una hermosa mujer, con la belleza sumisa y agreste de la hembra del campo. Muchos hombres la enamoraban insistentemente, pero ella ya tenía novio, al que amaba profundamente y con el que pronto se casaría. Cierto día un joven campesino se encaminaba hacia la casa de su novia para visitarla tal como lo acostumbraba. Una vecina dada al chisme, y acostumbrada a meterse en lo que no le importaba, lo llamó. «Hijo, vení acá. ¿Qué desea, doña? Solo quiero preguntarte una cosa. Pregunte pues». ¿Es cierto que te vas a casar con aquella muchacha bonita que vive en la otra casa? Sí, es cierto. Pues te aconsejo que no lo hagas. ¿Por qué? La mujer tardó intencionalmente en proporcionar la respuesta al apuesto joven, y luego destiló el veneno. Porque esa muchacha es hija de una perra. El joven, preso de furor, asió fuertemente a la vieja, disponiéndose a castigar a quien ofendía en forma tan grosera a su prometida.
Pero la perversa mujer, sin perder la calma, gritó: Suéltame, ignorante. Si no crees lo que te digo, te lo voy a demostrar. El mozo, trastornado y sin poder ordenar sus ideas, se sumió en un largo silencio. La vieja lo observaba con calma, saboreando de antemano los acontecimientos que llegarían. El campesino pidió a la vieja que le demostrara lo que aseveraba con sus palabras. Nada más fácil. Espera a que llegue la noche y espía por la cerradura del cuarto de tu amada, y vaya que te convencerás. Así lo hizo, atisbó por la cerradura observando atentamente los movimientos de la muchacha que se preparaba para acostarse. La belleza imponente de la Virgen se expuso a la vista penetrante del muchacho, al caer del cuerpo femenino, las ropas que cubrían su cuerpo de diosa. Poco después, y ante el asombro del hombre, ella dio varias vueltas antes de acostarse plácidamente en el fresco petate de su cama. No había duda, su novia tenía la misma costumbre de los perros, de dar vueltas antes de acostarse. Las lágrimas lo traicionaron y abandonó el lugar precipitadamente. Así pasaron los días y ella, llena de inquietud, notaba la ausencia de su prometido. Extrañada por aquella conducta, decidió escribirle exigiéndole una explicación por haber suspendido sus visitas intempestivamente. La respuesta no se hizo esperar. Creí estar enamorado, pero mi amor no llega al grado de casarme con un ser irracional, ya que me di cuenta por mis propios ojos de que tú eres una perra. El golpe emocional fue tremendo, la agarró por sorpresa y desde aquella fecha su vida fue de sufrimiento. El mal de la tristeza, el llanto y el profundo dolor de un frustrado amor produjeron en la bella joven una prolongada enfermedad que culminó en la agonía, y con ella una muerte lenta. Antes de morir, la buena muchacha, que solo irradió bondad durante su vida, viendo la proximidad de la muerte, dijo a sus afligidos padres: Concédanme un deseo. Mi último deseo. Quiero que lleven mi cadáver a la iglesia para que allí me velen. Quiero que la vecina de enfrente sea la única persona que acompañe mi cuerpo. Las puertas deben estar cerradas. Eso es todo. Y diciendo esas palabras, expiró. En las primeras horas de la noche la trasladaron a la pequeña iglesia del pueblo, y su acongojado padre se dirigió a la casa de su vecina, convenciéndola para que acompañara el cadáver de su hija. Pero la vieja solo se dejó convencer cuando le ofrecieron una fuerte suma de dinero para que desempeñara tan misterioso acto. La malvada mujer sintió que el temor la asaltaba, pero el interés por el dinero la obligó a dirigirse a la iglesia. Cuando quedó junto al cadáver, las puertas de la iglesia se cerraron a su espalda produciendo un sonido seco, lejano, como si viniera de otro mundo. Pasaron las horas, el silencio apenas era interrumpido por el silbido del viento que penetraba en el recinto sagrado, moviendo suavemente las pequeñas llamas que coronaban siniestramente las candelas rodeando el ataúd. 12 campanadas se dejaron escuchar, haciendo vibrar la iglesia. Eran las 12 de la noche. Poco después, la puerta principal de la pequeña iglesia se abrió, dando paso a una monja que sin detenerse se dirigió al féretro, se arrodilló ante la muerta y luego se dirigió a la sacristía. Pocos minutos después apareció un sacerdote que hizo una reverencia ante el ataúd, desapareciendo en igual forma que la monja. Nuevamente se escucharon unos pasos firmes, y por la puerta principal apareció un obispo, llegó hasta donde estaba el cuerpo inerte e hizo lo mismo que la monja y el sacerdote, desapareciendo detrás de la sacristía. Fue entonces cuando el ataúd empezó a moverse y se alzó un brazo de la muerta, luego el otro, hasta que la mujer se incorporó lentamente dirigiéndose a la vieja que le causara tanto mal, hablándole con voz lejana, impersonal, fría. Mala mujer, ¿viste pasar ante mí a una monja, un padre y un obispo? El cuerpo de la interrogada se convulsionaba, el color escapaba de su rostro mientras sus ojos reflejaban un terror indescriptible. Sí. Los vi, pero... Esos eran los hijos que Dios me había destinado en el matrimonio que con tu maldad impediste. Ahora que estoy muerta por tu culpa, los he perdido. Diciendo esto, se abalanzó sobre la vieja y, abriéndole la boca, le arrancó la lengua. Después volvió al ataúd, quedando nuevamente sin vida. Llegó la luz del nuevo día. Cuando abrieron la iglesia, el pánico fue general entre dolientes y curiosos cuando comprobaron que en vez de una muerta, habían 2. Al aproximarse, observaron con estupor que la joven difunta sostenía en su mano la lengua de la vieja. ¿Qué es esto, Dios mío?
No podemos quitarle la lengua de la mano para meter el brazo dentro del ataúd. Pues tenemos que llevarla así al cementerio. Así fue. El cortejo fúnebre salió de la pequeña iglesia hacia el cementerio, llevando a la joven mujer que murió de tristeza con un brazo de fuera, exhibiendo la lengua como un ejemplo para la humanidad, y especialmente para las personas que acostumbran meterse en donde no les importa. Pero lo más extraño del caso fue que al llegar al camposanto, la mano soltó la lengua y el brazo bajó lentamente, hasta quedar dentro del ataúd. Bueno amigos, esto ha sido todo por esta ocasión. Espero que hayan disfrutado este capítulo nuevo del especial. Comenten, puntúen y suscríbanse porque aún falta mucho más terror que compartir. Y recuerda, hay cosas allá afuera que quieren hacerte daño, pero lo que está detrás de ti tampoco es muy amigable. Rutina. Cada noche limpio mis dientes, cierro la puerta de casa detrás de mí, cierro la ventana, me pongo mi pijama y me meto en la cama. Cada mañana me levanto, me ducho, me visto, cierro la ventana, cierro la puerta de casa y voy a trabajar.